Seguimos con más de noticias Globovisión Salud. Hoy entramos también en materia de salud masculina. Estamos en el mes de noviembre, mes también implementado para crear conciencia. Es un mes azul, a pesar de que no veamos tanto colorido como lo vemos en el mes rosa. Tenemos noviembre, también conocido como Movember. Hoy nos acompaña la doctora Francesca Almonte, ella es médico oncólogo, para hablar sobre este tema. Un gusto recibirla, bienvenida. Gracias, Daniela, por la invitación. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y vamos a hablar de salud masculina, vamos a hablar también de hacer un diagnóstico oportuno, temprano, porque cuando decimos prevención la gente dirá, pero ¿cómo prevenimos el cáncer? Hay factores modificables, no modificables y seguimientos que podemos hacer para que si aparecen estas células cancerígenas podamos hacerlo de la mejor manera y lo más rápido posible, ¿no? O sea, es como que claves del éxito. Tú mencionabas en el segmento anterior que un diagnóstico precoz aumenta la sobrevida y en efecto es así, es decir, mientras más rápido se diagnostique, mayor es la probabilidad de que el paciente se cure. Particularmente pasa con próstata, con mama, cuello uterino, pulmón, que existe una forma de hacerle una pesquisa. ¿Y qué significa la palabra pesquisa? Poder diagnosticar a una población que aparentemente no tiene nada porque no tiene ningún síntoma, pero que está enferma. ¿Y cómo esto se hace? Se hace, en el caso de los varones, acudiendo al urólogo y realizándose el antígeno prostático, porque a veces hacen el antígeno y piensan que es suficiente. O lo hacen, leen el valor referencial y dicen, bueno, aquí dice 4, yo tengo 3.9, estoy bien, y lo guardan. Y no van al urólogo, y esto se debe complementar con la evaluación urológica para la realización del tacto rectal. Sí, justamente el tacto rectal, que ha sido siempre uno de los temas más polémicos, se ha generado muchísimo tabú siempre con respecto a eso. Y importante saber de que, bueno, los estudios son necesarios. La tecnología está avanzando, se están buscando alternativas, pero son estudios que son sumamente rápidos. Son cuestiones de segundos que te pueden salvar la vida. Total, total. Una vez al año es la evaluación urológica. ¿Qué hace el médico a través del tacto? El médico urólogo, porque yo soy oncólogo clínico, a veces me pasa, pero usted, no. El médico urólogo es el que hace la pesquisa. ¿Por qué estoy yo aquí hablando de esto? Porque yo veo con muchísima preocupación cómo los pacientes que acuden a la consulta con diagnóstico de cáncer de próstata, lamentablemente un alto porcentaje está la enfermedad avanzada. Y cuando tú le preguntas, ¿pero cuándo fue la última vez que usted fue al urólogo o se hizo un antígeno prostático? Años, cuando los obligaron o nunca han ido. Pasa también que nunca han ido, que esto también aplica incluso a las mujeres que tú le dices, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste una citología de cuello uterino? Nunca. ¿Cómo que nunca? Ya va, ¿qué pasó aquí? Entonces, el antígeno prostático no se eleva, o sea, un paciente no te llega con 100 de antígeno y el año pasado tenía 2. Eso es progresivo, eso es lento, porque si bien es una enfermedad maligna, el cáncer de próstata, digamos que algunos de ellos, no todos, hay ciertos subtipos, pero algunos de ellos digamos que son más solapados, más lentos, crecen, pero poquito a poquito. Entonces es tan importante esa evaluación anual que nos va a permitir detectar cómo está la próstata y cómo ha sido la rapidez de la elevación del antígeno prostático. Porque a veces me dicen, pero es que aquí dice hasta 4, doctora. Ajá, pero ¿con qué rapidez? Usted tenía 0.5 y de repente le subió a 3.9 en un año. Eso ya no es normal, pero sigue estando dentro de límites normales, pero ese seguimiento lo hace uno, el médico, no ustedes engavetando los resultados. Por supuesto, es importante ir a estos filtros que son importantes, el médico urólogo para el caballero, aunque el urólogo también ve a las damas, pero en el cáncer de próstata específicamente, la próstata debe ser evaluada por un médico urólogo que posterior a ello, dependiendo de la evaluación y dependiendo del diagnóstico que se tenga, pues se va a tener un equipo multidisciplinario, entre ellos el médico oncólogo. Si tenemos a un paciente diagnosticado con cáncer de próstata porque este fue su resultado de sus exámenes realizados, porque hablamos siempre entonces de prevención, porque siempre hablamos de diagnóstico oportuno. Porque cuando a un paciente se le hace un seguimiento continuo de la elevación del antígeno y se le hace el tacto rectal, tú puedes llegar, que esto no aplica a casi ningún cáncer, tú puedes llegar a diagnosticar un cáncer de próstata que si está en una etapa muy temprana, que la palabra es estadio, pero está en una etapa muy temprana, o sea, muy pequeño, y tiene una cosita que nosotros muy importante vemos en la biopsia que se llama Gleason, que es qué tan diferente es la célula maligna de una célula sana. Si tiene un Gleason bajo
una próstata que no está tan grande, si no tiene un compromiso local alrededor, puede incluso mantenerse en observación sin que esto comprometa la supervivencia. Imagínense ustedes, esto casi no aplica a ningún tipo de tumor, pero eso solo se logra si el paciente fue regularmente al médico, porque si no va nunca al médico, no lo vamos a diagnosticar en esta etapa tan temprana con este Gleason tan bajito. Por supuesto, vemos entonces cómo los exámenes, el antígeno, el tacto rectal o incluso una tomografía, dependiendo del paciente, se puede hacer entonces esto de una manera oportuna para ayudarlos, ¿no? Totalmente, totalmente. Se puede hacer de forma oportuna sin ser tan invasivo en el tratamiento, porque a veces el miedo de que, ¿qué voy a recibir? Y sin saber el paciente que más bien cuando se diagnostica tan temprano no recibe tantos tipos de tratamiento. Igual lo digo yo con las pacientes, que yo sé que estamos hablando de próstata, pero al ser oncólogo para mí es imposible no abordar algún otro tipo de tumor. Pasa también con mama. Cuando tú lo diagnosticas muy pequeñito, incluso puede la paciente a no tener que recibir quimio. Dice, ay doctora, yo no sabía, yo más bien me estaba ocultando de venir, y ahora a la hora que viene ya es tarde y hay que hacer de todo. Por supuesto. Entonces, por eso siempre se hacen campañas de crear conciencia, porque realmente no va a quitar lombría realizarse este tipo de tratamiento. Y es así porque en pleno siglo XXI sigue siendo un tabú. Y de repente uno se lo dice a un caballero y dice, bueno, pero es que a ti no te lo van a hacer. Pero realmente los exámenes a nosotras pues son mucho más extensos, son mucho más engorrosos o complicados. Horrible, uno va al ginecólogo, esto es siempre. Y hay que hacerlo. Entonces, creo que más allá de generarnos creencias en la cabeza y en la sociedad, porque eso es algo que va pasando como que de una sociedad por el paso de los años y hay que romper con eso. Total, a veces yo cuando estoy hablando del cáncer de próstata, que siempre veo que del otro lado hay varios caballeros, pregunto, ¿quiénes fueron al urólogo este año? Y veo así, nadie levanta la mano y digo, ok, ya va, ¿qué pasa? Estamos mal. No, hay que ir al urólogo, y hay que tener, siempre lo menciono, si bien no hay una medida preventiva que te vaya a decir, haz esto para que no te dé cáncer de próstata, siempre hay que promover estilos de vida saludable. Y eso lo vamos a promover siempre, porque eso permite no darle un ambiente propicio a alguna célula maligna que esté por allí, que se quiera transformar. No le des el ambiente propicio. ¿Y cómo le das tú un ambiente propicio a esa célula maligna? Alcohol, cigarrillo, obesidad, no gestión de las emociones, porque vamos a tener situaciones que nos estresan porque evidentemente somos humanos. Vamos a tener momentos de rabia, de tristeza, de molestia, los vamos a tener, pero es cómo los gestionamos y no quedarnos adheridos allí. Entonces, esas medidas son muy importantes. Comer sano y hacer ejercicio físico es fundamental. Por supuesto. Vamos a irnos a la pausa. Regreso a la doctora Francesca Almonte. Nos seguirá hablando sobre cáncer de próstata. Volvemos.